Hola, buenos días. En nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología quisiera darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a esta nueva charla del ciclo Ciencia en Primera Persona, que como saben, durante este último año se está realizando en formato digital como consecuencia de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos. Este ciclo, Ciencia en Primera Persona, ya se encuentra en su quinta edición. Se organiza desde el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en colaboración directa con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de su delegada institucional, María Villegas, quien será, como siempre, la encargada de presentar y dirigir la sesión de hoy. Sin más, Marina, te doy paso para que nos presentes a nuestro ponente. Muchas gracias, Rosa. Pues primero agradeceros, como siempre, como todos los meses, esta disponibilidad que permite que nos podamos, aunque sea en estas circunstancias, conectarnos y disfrutar de las charlas del ciclo Ciencia en Primera Persona, en la que, pues hoy tenemos a un gran divulgador y un gran investigador que conoce muy bien este ciclo porque él ha sido organizador del mismo en ediciones anteriores, debido a que él era el delegado institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid y por tanto conoce muy bien el desarrollo de este ciclo. Como os he comentado, pues Pedro Serena, nuestro conferenciante de hoy, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador científico del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Lleva trabajando, yo diría que toda su vida en aspectos relacionados con la nanotecnología, fundamentalmente en simulación y modelización de diversos nanosistemas como nanohilos, nanotubos de carbono, nanopartículas. Ahora nos contará todo esto. Es autor de muchos artículos científicos, de un centenar de artículos científicos y más de 80 o 100 publicaciones de divulgación científica y de política científica, porque no en vano él ha sido también gestor en el Ministerio de Ciencia e Innovación del área de nanotecnología, de la acción estratégica en nanotecnología, y también ha sido fundador y coordinador de la red Nano Spain y el impulsor de la red Roberto Leite de divulgación y formación en nanotecnología. También ha estado coordinando y ahora nos está ayudando mucho a la delegación a coordinar el Festival de la Nanociencia y la Nanotecnología, que empezará ahora en abril. Y como veis, pues nada, tenemos a un estupendo divulgador que además ha publicado libros, nos lo va a contar él en la colección que sabemos de y en muchas otras, ha participado en exposiciones, en programas de televisión, en fin, ya veréis que es una charla estupenda y deliciosa y que vamos a disfrutar mucho este domingo por la mañana. Sin más, Pedro, te paso la palabra para que nos cuentes tu charla de hoy. Pues después, nada. Solo decir que podéis mandar preguntas a través del chat de Facebook y después de la charla se las haremos a Pedro. Gracias. De acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias a la delegación, en particular Marina, por la invitación, al museo por la organización y sobre todo a todo el personal del museo que está detrás de esto, que hay que verlo para quererlo, porque es muy profesional, ¿no? Estamos aquí sometidos a un entrenamiento así sobre cómo divulgar aquí, estupendísimo. La charla que voy a ofrecer, voy a terminar un poco voy a empezar como voy a terminar casi. Se debe a que en un momento dado, pues el año pasado empecé a escribir un libro sobre este tema, que saldrá en breve. Y bueno, pues es un tema que en realidad pues, me lleva preocupando unos 10 años, que tiene que ver con la conexión de todo el mundo de lo pequeño con el futuro de la humanidad, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de lo que nos va a pasar en el futuro, lo que queremos que no nos pase y lo que deseamos que sea el futuro. Primeramente hablaremos de lo que es nanotecnología. Seguramente volvemos a poner un rato una película de terror y luego terminaremos hablando de la conexión entre nanociencia y nanotecnología. ¿De acuerdo? Para empezar, la palabra nanotecnología o nanociencia hace referencia a un prefijo nano, que es la 1000.000.000ª parte de algo, que es un prefijo que tiene un gran potencial disminuidor, ¿vale?, de las cosas. De tal manera que si uno tiene un algo,
una cosa y la divide entre 1000, pues tiene una milicosa, un milialgo. Si esa unidad la vuelve a dividir entre 1000, tenemos un microalgo, y volviendo a dividir esta unidad, el microalgo entre 1000, pues tenemos un nanoalgo. Entonces, bueno, en principio el nanoalgo no está muy lejano. En tres reducciones de 1000 de cualquier cosa llegamos a ese nanoalgo. Esto lo podemos aplicar al tiempo, lo podemos aplicar a las longitudes, etcétera. Es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades. Y en principio, claro, no lo usamos para lo que tenemos que usar, porque lo podríamos utilizar pues para un nanosiglo, ¿no? Pues es una unidad que estaría bien, porque queda así muy chula, pero un nanosiglo pues son 3 segundos. Siempre es mejor decir 3 segundos que un nanosiglo, ¿no? Pero cuando se lo aplicamos a otro tipo de objetos, por ejemplo, pues como a la Tierra, una nanotierra sería equivalente a un objeto esférico pues del tamaño de una pelota de tenis o de balonmano. Es decir, que estamos ante un tamaño muy pequeño cuando lo aplicamos a longitudes. En concreto, si tuviéramos una regla capaz de medir nanómetros, que bueno, lo tenemos, lo podemos contar más tarde, pero si pudiéramos medir nanómetros y con la mano posicionar el objeto que quiero medir con esta regla, pues sería una regla estupendísima para medir átomos. De hecho, por ejemplo, pues 5 átomos de cloro, pues miden puestos uno en fila india, uno tras otro, es un nanómetro. Con lo cual, la nanociencia y la nanotecnología automáticamente ya nos dicen que vamos a estar hablando con átomos y moléculas. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos vamos a engañar? Con cosas muy chiquitillas. Claro, vamos a retrotraernos un poco a nuestra infancia, o algunos no tanto, que nos gustan estas cosas todavía. Imaginemos que hace un niño y una niña jugando a la vez que aprende, manejando pues, un bloques de construcción. Pues hombre, los dejamos allí, pero tienen cierto uso de razón y les damos las instrucciones, pues uno con unas instrucciones y los bloques, pues construyen pues lo que tenga que construir, en este caso pues una ovejita, no un cordero. Luego crecen y algunos, pues los más frikis del lugar, pues ya se aventurarán con las mismas instrucciones y las mismas piezas hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Están investigando, se basan en lo que observan, pero pues, le dan su aire. ¿Qué hacemos nosotros en los laboratorios? Pues somos como niños en los que tenemos a nuestra disposición pues 118 átomos, ¿de acuerdo? Especies atómicas que, si nos dan el manual de instrucciones, que se llama mecánica cuántica, que nos lo enseñan ya cuando somos un poco mayorcitos en la carrera, en física, química, en alguna ingeniería, pues con esto lo que hacemos es, pues a lo mejor entender cómo funciona pues como un átomo, el átomo de hidrógeno, los niveles que tiene, cómo se pueden enlazar las moléculas. Bueno, muy bien, todo esto ya está ahí, pero realmente nosotros lo que hacemos es utilizar las mismas piezas con las reglas que hemos deducido que sigue la naturaleza para hacer cosas nuevas. Cosas nuevas que pueden ir desde un fármaco hasta un electrodo de una batería o un procesador. La idea es las mismas reglas del juego, los mismos componentes, hacer cosas distintas. Y sobre todo pasándolo bien, o sea, porque hacemos como los niños, disfrutar con lo que hacemos, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando en nanotecnología, nuestro empeño es en entender cómo muchos objetos pequeñitos, que les podemos llamar pues de una forma así muy espectacular, nanoobjetos, pues cómo con este tipo de nanoobjetos, ¿qué propiedades tienen? En primer lugar, cómo se pueden sintetizar. Y tenemos muchísimas variedades, ¿no? Pequeñas moléculas, sistemas más complicados, ahí veréis arriba a la derecha el grafeno, los nanotubos de carbono, nanobarras. Bueno, en general tendemos siempre a poner el nano en casi todo. Entonces, somos un poco pesados con esto del nano, ¿vale? Y nanopartículas, nanobarras, muchas cosas nano. Pero vamos, tenemos mucho tipo de materiales, algunos tienen origen natural, otros tienen origen artificial, los hacemos nosotros, y en principio lo que nos interesa es entender cómo funcionan. Claro, pero ¿dónde terminan este tamaño de objetos? Porque si yo sigo creciendo los objetos o los hago muy largos, acabo en el macromundo. Bueno, pues por convención decimos que el nanomundo, la nanoescala, es por debajo de los 100 nanómetros, pero esto es un artificio, ¿de acuerdo? O sea, hemos dicho que por debajo de los 100 nanómetros, pues ahí tenemos el área de investigación de la nanociencia y la nanotecnología. Y acabo de decir nanociencia y nanotecnología porque en principio son un pelín diferentes. Nanociencia va más de entender, es una aventura en la que navegamos en la nanoescala para ver y para entender y controlar estos nanoobjetos y ver qué propiedades tienen, ¿de acuerdo?
Y cuando hemos hecho estas investigaciones, algunas ya se sabían de hace tiempo, encontramos que lo nano es interesante por sí mismo. Por ejemplo, pues cuando algo es pequeñito, pues es más reactivo. Si un trozo de un cubito de material lo dividimos en mitades y luego otra vez en mitades y mitades y mitades hasta llegar a un tamaño muy pequeño, lo que observamos es que el volumen y la masa no van a cambiar, pero la superficie que ahora tienen la misma cantidad de materia es grandísima, ha crecido mucho más. Luego aumentamos la reactividad. Luego, ser más pequeño es ser más reactivo. Obviamente, ser más pequeño pues tiene otra propiedad de estas que nos enseñan, se llama una propiedad de perogrullo, ¿no? Es decir, pues cuando es más pequeño cabes por cosas más pequeñas. Entonces, en este caso, podemos tener objetos muy pequeños y el pequeño aquí nos interesa que sea del tamaño bien o de un capilar en el aparato circulatorio o incluso del tamaño de un poro en el ámbito cerca de la membrana celular. Ya veremos por qué. También cuando soy capaz de hacer los objetos porosos más pequeños o más grandes a voluntad, lo que tengo que hacer entonces es la capacidad de tener un tamiz que puede filtrar cosas distintas. ¿De acuerdo? Tenemos un colador por el que el tamaño del agujero, si controlo el tamaño del agujero, me va a permitir obtener el resultado al otro lado del tamiz, pues haber hecho una filtración. Con lo cual puedo seleccionar de alguna manera pues, moléculas, nanoobjetos muy pequeñitos. Luego otra cosa que también sabemos es que el hecho de poder aglutinar, hacer las cosas pequeñitas y agruparlas todas juntas, ¿no? Es decir, dentro de un procesador, pues esto es cosas que llamamos transistores dentro de un procesador, lo que nos permite es hacer una gran capacidad de integración hasta el punto que hoy tenemos ya procesadores que tienen más de 50.000 millones de transistores. Esto me hace gracia porque hace como 16 años ponía el ejemplo de que si toda China la metiéramos en un procesador, China fuera un transistor, pues un procesador sería... ¿De acuerdo? Pero luego esto pasó de China al mundo y ahora ya con 56.000 pues ya se me escapan los números, ¿no? O sea, 56.000 millones de transistores es una burrada. Lo miremos como lo miremos. Estos son los últimos procesadores para temas de inteligencia artificial. Luego, hacer más pequeño nos permite integrar más, tener más potencia de cálculo, más memoria en los discos duros, etc. Luego está la parte que a los físicos y a los químicos nos gusta mucho. Después de haber aprendido los tarugos estos de mecánica cuántica, hay muchas propiedades que son de tipo cuántico que no se dan en la naturaleza. Por ejemplo, pues una que es bastante conocida es que hay ciertos materiales que en función del tamaño puedo hacer que emitan luz de un color a otro. Esto no se explica bien con la física clásica, la física de Newton y algunos otros tipos de cosas. Necesitamos ir a la mecánica cuántica y hablar de niveles de energía, cómo estos niveles cambian en función del tamaño. Menor tamaño, más separación es que la luz es más energética que se emite y más energética es que tiene un color más azulado, menos energética pues es que es más rojiza, con lo cual tuneando, controlando el tamaño de la partícula, controlo la luz. Y esto es nanotecnología en acción, esto es pura nanotecnología, es controlar una propiedad, color, a base de controlar el tamaño. En el ámbito de la nanotecnología también aparecen modas. Y hemos vivido varias modas. Por ejemplo, pues en los años 80 empezaron las modas de los fullerenos, materiales derivados del carbón, como una pelota de fútbol, ¿de acuerdo? Una pelotica muy chiquitita de 1 nanómetro. Luego llegaron los nanotubos de carbono, pues como el nombre indica, un tubo de carbono, que pueden ir unos dentro de otros. Y más tarde pues llegó el grafeno, que es una lámina hexagonal, una lámina formada por un patrón hexagonal de átomos de carbono enlazados entre sí. Es decir, y estos materiales tienen unas propiedades fascinantes. Además de ser más ligeros, porque el carbono es un material que está de los primeros en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces es ligerito. Tiene unas propiedades de transporte electrónico, de tensión, etc. Vamos, que resisten a atracción bestiales y esto les ha hecho muy interesante en los últimos 20 años. Esto es un tipo de nanobjeto bidimensional, pero que el espesor es solo un átomo. Claro, cuando tenemos todas estas propiedades y se las ofrecemos a alguien, un emprendedor o alguien que ve la capacidad de aprovechar todo esto, ya estamos hablando de nanotecnología. La palabra nanotecnología implica, es la misma aventura en la nanoescala, vamos a controlar las propiedades, pero vamos a aprovecharlas. ¿Pues para qué? Pues para producir algún tipo de bien, servicio, etcétera, el que nos beneficiemos pues, los seres humanos. Claro, nosotros somos inventores parciales de la nanotecnología. La naturaleza nos lleva muchos cientos de millones de años de ventaja y ya produce algún tipo de nanoobjetos en algunas de las especies y lo han hecho pues, como parte de la dinámica de la evolución natural. Es decir, en algún momento dado hay objetos que sintetizan, hay seres vivos que sintetizan objetos
que tienen tamaño nanométrico que les viene bien por algo, ¿no? Para cambiar su coloración, para hacerles tener superficies hidrofóbicas, etcétera, para orientarse, no son nanopartículas magnéticas, etcétera. Esto es muy interesante porque muchas veces nos podemos inspirar en lo que ya la nanotecnología, que es la naturaleza ha hecho en nanotecnología, para ver si podemos transferir algo para alguna aplicación concreta, que de vez en cuando lo hacemos. Luego también nuestros antepasados, que no sabían mecánica cuántica ni lo que era un átomo, también por serendipia de casualidad, sabían lo que era la nanotecnología de alguna manera, porque ya sí que usaban muchas nanopartículas desde maquillajes hasta cerámicas, pasando por vidrios coloreados, pinturas, etcétera. Entonces sí que hay una cierta uso de los nanomateriales, pero como digo, sencillamente por casualidad, por prueba-error, y ahora estamos descubriendo que algunas de estas cosas tenían unas propiedades sorprendentes, como las fabulosas espadas de Damasco, que suenan mucho en cuentos como La Mil y una Noche, etcétera, pues que eran ultraduras, pero porque tenía una gran resistencia. Hay unos filos que así no desaparecían nunca, aunque cortasen las armaduras de los cristianos, pues realmente pues porque tenían nanotubos de carbono. Entonces, vemos que muchas de estas propiedades se deben a nanoobjetos, aunque estas personas no sabían obviamente lo que estaban haciendo desde el punto de vista fundamental, estructural. Y luego tenemos lo que llamamos, lo que me gusta llamar, que es la nanociencia, nanotecnología consciente, que es ya con el método científico, en la segunda mitad del siglo XX, parte del XXI, pues un montón de gente, los gigantes estos en los que nos apoyamos según Newton, que han ido contribuyendo en distintas áreas del conocimiento, la biología, la química, la medicina, la física, en irse hacia el nanomundo, porque todos vamos viajando hacia el nanomundo a medida que hemos desarrollado instrumental, y entender allí qué es lo que pasa para luego aplicarlo en nuestro terreno, ¿no? Pero hemos ido confluyendo las disciplinas de alguna manera de forma conjunta. Y en los últimos 30 años, con estos conocimientos, bueno, en distintas áreas, lo que hemos generado es un montón de herramientas que nos permiten observar el nanomundo de distintas maneras, empezar a construir cosas pequeñitas, ensamblarlas, hacerlo a gran escala, y esto es lo que llevamos ya pues, unos 30 años, 40 años haciendo de una manera progresiva y cada vez más eficientemente. De todas las herramientas solo voy a mencionar una, ¿de acuerdo? Pues de alguna manera es todo vinculado a ella al principio de mi etapa como científico. Es esta herramienta que se ve allí, es el microscopio de efecto túnel, desarrollado por Heini Rohrer y Gerbinik en IBM, en Zúrich, en los años 80, que precisamente este año se cumple el 40 aniversario, ¿de acuerdo? Por eso lo menciono, entre otras cosas. Y es una herramienta que fue la primera que nos permitió empezar a ver el nanomundo. Nanomundo que cuando lo observamos pues es así de bonito o extraño, y que ahora tenemos la capacidad de observar gracias a estas herramientas y otras derivadas con precisión atómica. No solo eso, sino que somos capaces de mover los átomos. Esto ya es viejo, ¿eh? Es decir, esto llevamos 30 años ya sobre la faz de la superficie terrestre, los seres humanos moviendo átomos. Hombre, no lo hacemos cada día en nuestra casa, como si fueran naranjas en una mesa, pero en los laboratorios esto lo sabemos hacer. Y todo esto lo cuento también porque, además de ser el 40 aniversario, el segundo microscopio que se desarrolló en el mundo está en el Munzit, que tiene una aventura muy rocambolesca, hay muchos vídeos que la cuentan. Bueno, acabó llegando en España en el maletero de un coche casi de contrabando y acabó en la Universidad Autónoma de Madrid. Y eso es muy importante porque esta universidad, sin comerlo ni beberlo, por relaciones personales, se encontró que el final fue en España como el foco generador de un montón de científicos jóvenes que trabajaban en nanociencia y nanotecnología, que luego se irradió a otros sitios de España, pero lo que hace también la serendipia, ¿no? Tener un amigo, un investigador en otro sitio y que confía en ti y te trae un equipo en el maletero de su coche para y luego acaba en un museo, ¿de acuerdo? Y porque de verdad es una obra de arte ya que merece pena ver. Entre estas herramientas tenemos herramientas bestiales que son capaces de dibujar objetos con pocos nanómetros, ¿de acuerdo? Aquí pone la palabra small, por ejemplo, pues con técnicas de litografía que se llaman. Tenemos impresoras 3D que trabajan ya con nanopartículas y pueden hacer dibujos con volúmenes por dentro, cavados, etcétera, hacer un crecimiento capa a capa, ¿no? de objetos micrométricos, pero que sus componentes son nanométricos. Cuando le pones a un químico un químico es capaz de hacer la partícula que uno quiera, del tamaño que quiera, de la composición que uno quiera.
Es decir, hoy en día tienen un montón de técnicas diferentes, de tecnologías para poder hacer ya en masa diferentes tipos de nanopartículas con muchas propiedades distintas. ¿De acuerdo? Aquí hay una ilustración de unas cuantas de ellas que podemos encontrar, pero vamos, esto es un mundo prácticamente infinito. De la misma manera, como he dicho antes, podemos hacer sistemas que tengan el tamaño de poro controlado, o sea, agujeritos con tamaño a voluntad, de medio nanómetro, 1 nanómetro, 2 nanómetros, que tengan como patios conectados entre sí, como los que vemos ahí abajo, las zeolitas. Todo esto es interesante porque nos permite ser un tamiz, por un lado, para filtrar cosas pequeñas, y por otro, para poder hacer reacciones químicas ahí dentro de estas pequeñas cavidades, ¿no? Y esto no es lo mismo hacer una reacción en una cavidad pequeña que en una cavidad grande, o en un bidón, o en un tubo de ensayo, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cosas, los resultados finales son distintos. Más aún, como muchas veces las partículas que sintetizamos o estas cavidades son un poco aburridas, pues igual que uno tiene una habitación y le pone un papel pintado para darle algo de alegría, ¿de acuerdo? Pues nosotros damos alegría a las partículas, a las nanopartículas, funcionalizándolas. Quiere decir que le dotamos de funciones adicionales. Las decoramos con otro tipo de objetos, puede ser ADN, pueden ser péptidos, pueden ser anticuerpos, para que la partícula, además de ser una triste partícula que brilla o es magnética, perfecto, que emite luz, que reacciona frente a un campo magnético, además pueda, por ejemplo, pues enlazarse a una proteína de una superficie de una célula, que a lo mejor puede ser una célula tumoral. Y entonces ya voy dando una pista de para qué se utiliza la nanotecnología. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más propiedades le podemos añadir, pues es más multifuncional es esa nanopartícula. Y luego la nanociencia tiene de sorprendente que es que podemos hacer montones de cosas. Por ejemplo, estos objetos que veis aquí, que el tamaño de la barra, que se ve un poco borroso en la zona central, pone 10 nanómetros, es decir, son todos objetos de 10 nanómetros para abajo, para que fijéis que luego hay hilitos por dentro que son realmente enanos, de acuerdo, de 1 nanómetro de espesor. Esto está hecho a través de una técnica que se llama origami de ADN. Es decir, el ADN se utiliza no como un elemento para transmitir información genética y reproducir seres vivos, sino como un objeto constructivo que se programa en los laboratorios para que a través de ciertos dobleces que están ahí programados y ciertas uniones entre las bases, se forme un objeto que luego podemos recubrir, por ejemplo, en este caso de silicio, para que tenga una estructura más rígida y tener el objeto a medida que queramos. ¿De acuerdo? Bueno, esto casi parece un anticuario cuando lo veo, parece un muestrario de joyería, ¿no? Pues esto, somos capaces de hacer nanojoyas, nanoobjetos, lo que queramos es realmente utilizando este tipo de técnica que viene de la manipulación del ADN. ¿Esto qué quiere decir? Siempre me gusta decir que es que la nanociencia y la nanotecnología es la cafetería de la ciencia, porque toda la gente que venimos de campos distintos nos juntamos allí. Cada uno con su visión, con su jerga, con su aprendizaje, y al final todos hacemos algo de nanociencia y algunos esperan que parte de eso se convierta en nanotecnología. Dado que todas las áreas del conocimiento están involucradas, tenemos en común la tabla periódica y la mecánica cuántica, al final, cuando revertimos esto en aplicación, todos los sectores están involucrados. La nanotecnología es transversal. No hay prácticamente sector que se libre de que no haya una aplicación de nanotecnología en su ámbito. Claro, esto se dieron cuenta a finales de los años del siglo pasado, de los 90, y dijeron, bueno, aquí hay un potencial espectacular. Es decir, si vamos a tener el control de la materia a escala nanométrica, nos permite tener repercusiones en todos los sectores, hay que invertir en esto. Empezaron Estados Unidos a hacer inversiones en masa, continuaron todos los demás países y actualmente pues, cada año se publican más de 100.000 artículos en nanotecnología y del orden de 10.000 patentes. Claro, cuando a uno le preguntan, cuéntanos qué se está haciendo en nanociencia y nanotecnología, digo, es imposible. O sea, voy a seleccionar una serie de cosas que a mí me da la gana, con perdón, pues porque me parecen que son las chulas, pero es que es muy difícil contar todo lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Pero esto demuestra el gran interés. Por cierto, como veis arriba en las banderas, esas banderas significan cuáles eran las potencias que lideraban el tema de la nanociencia y la nanotecnología desde el punto de vista de las publicaciones. Las patentes siguen siendo Estados Unidos, pero como veis, desde el año 2009, pues China es la potencia científica que adelantó a Estados Unidos en tema de publicaciones científicas. Y para saber si hay muchas patentes, quiere decir que parece que hay un interés porque esto debe llegar de alguna manera al mercado, pues recomiendo visitar esta página web, StatNano,
que es estadística sobre nanotecnología. Hay una sección dedicada a productos donde más o menos hay inventariados unos 10.000 productos, en estos momentos unos 9.000. Y uno puede husmear por allí y darse cuenta de que ya hay 9.000 productos que podemos encontrar, en el caso de la Unión Europea, unos 5.000 que ya tienen nanocomponentes. Con lo cual, cuando la gente dice, esto es ciencia ficción, no, ciencia ficción no, lo que tienes que hacer es leer más porque es que hay mucho ya, hay mucho, le da hasta las etiquetas, porque hay muchas veces que aparece esto en los etiquetados, ¿no? Sobre todo en la Unión Europea, que ya es obligatorio, sobre todo en temas como la cosmética o la alimentación. Otra forma de aprender qué se hace en nanociencia y nanotecnología, pues es ir al mercado. Y bueno, pues ahora ya es fácil, como estamos todos acostumbrados a ir al comercio online, nos queda otra, pues nada, entramos en Alibaba. Alibaba es el Amazon, como se llama, chino, ¿no? O para un chino, pues el Amazon es el Alibaba americano. Y seguramente esto con el tiempo sea más bien la segunda parte, ¿no? Y podemos dedicarnos a investigar en comprar nanoparticles o carbon nanotubes o grafeno en inglés. Bueno, esto de aquí lo que quiere decir es que yo puedo comprar miles de productos, miles de proveedores que ya me ofrecen nanopartículas o nanotubos de carbono o grafeno. Y en algunos casos, que está abajo a la izquierda, se puede ver como las ofertas mínimas que puedo comprar son de 100 kilos, 1 tonelada o 2 toneladas. Y esto es interesante porque si uno quiere 1 tonelada de nanopartículas de dióxido de titanio, pues mañana entra en la página web, se gasta mil y pico euros y los tiene en su casa en una saca que te lo ponen en la entrada de casa. La pregunta es, ¿y esto por qué hay tanto? Pues porque se usa. Y ya se usa masivamente. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar esta parte de la sección, decir que la nanotecnología es invisible, porque es muy pequeñita, no se ve, y va penetrando poco a poco en muchos sectores. Y por lo tanto es ubicua. Pues nos lo vamos a encontrar lo mismo en un mantel que compramos en una tienda que repele el agua que en un procesador o que en un aparato. O sea, está en todos los lados. Y tiene un origen claramente multidisciplinar y por lo tanto va a ser multiplicación, que define esto de la ubicuidad. Ahora viene la película un poco de terror. Bueno, ¿en qué consiste la película? Vamos a hablar del desarrollo, ¿no? Y sobre todo el desarrollo en los últimos años. Bueno, en realidad, pues, si uno mira lo que ha pasado con la historia del ser humano, pues hemos sido una especie de éxito, porque ahora somos, ayer lo miré, 7.800 millones de personas, no hay un contador, que puedes ver cómo cada segundo van pasando las personas que somos en la Tierra, es una estimación, claro, pero vamos, ahí está. Y pues que eso, de manera, cada día hay como 200.000 personas más. Es como pues, una ciudad como Salamanca y Segovia juntas, pues nada, pues cada día tenemos una nueva Salamanca. Claro, este éxito, pues hay que hacérnoslo mirar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, el éxito se debe esencialmente también, además de ser más, es que podemos vivir más tiempo, también es otro éxito de nuestra especie. Y visto desde el punto de vista social, en los últimos 100 años hay muchos indicadores que dicen que la cosa no va tan mal. Pues ha bajado el nivel medio de pobreza en el mundo, la educación básica ha sido más accesible a la población, el analfabetismo también ha ido disminuyendo bastante, la mortalidad infantil, el acceso a vacunas, los países que son democráticos, que tienen, digamos, posibilidad la gente de votar. Es decir, hay una serie de indicadores globales que dicen, oye, qué bien vamos, que superespecie somos muchos y encima cada vez más ricos y famosos, ¿no? Es decir, bueno, es la especie ideal a seguir. Hombre, esto se debe a un círculo que hemos entrado en los últimos 150 años, por así decirlo, en el que estamos aplicando todo el conocimiento científico, finalmente, científico-tecnológico, pues para, mediante innovación y desarrollo, lanzar nuevos servicios, nuevos productos que permiten un desarrollo económico que genera muchos excedentes que pueden ser reinvertidos, por un lado, en mejoras sociales, ¿de acuerdo? Y por otro lado, esas mejoras pues, hacen que todo este sistema tenga una mejora, infunde ánimo en la sociedad que quiere estar en este círculo y progresar por esta escalera, digamos, hacia una clase media, clase alta, y tenemos una especie de percepción positiva de todo esto y inversión y seguimos metiendo dinero en ciencia y tecnología, etcétera. Lo cual, esto es, pues bueno, estupendo porque lo que ha hecho es convertir esto que es un círculo, por realmente es una espiral frenética, porque en los últimos 30, 40 años esto se está acelerando a un ritmo increíble, la generación de conocimiento. De hecho, el número de artículos a nivel mundial crece entre un 8 y un 9% anual, ¿de acuerdo? Lo cual no es de extrañar, porque como la población crece y la gente que hace ciencia crece también exponencialmente, pues todo crece exponencialmente. Es decir, que no hay que decir, uy, qué, qué complicado es esto, no, es muy fácil de entender. Somos más y más haciendo ciencia.
Claro, esto al final ha traído una serie de consecuencias, ¿no? Como la novela de Lemony Snicket, la serie de catastróficas desdichas, que han venido encadenadas de alguna manera. La primera es que, bueno, pues le estamos haciendo un poco de pupa al planeta porque como somos muchos, pues tenemos que ocupar grandes espacios. Nos tienen que alimentar, con lo cual hay que rotular muchos terrenos y entonces hay deforestaciones. En algunos casos, el abuso de los niveles freáticos, como pasa en Bangladesh, donde hay 40 millones afectados por contaminación de arsénico, pues tienen algún problema. Es decir, estamos jugando a necesitar muchos recursos que hay que sacar de algún sitio, tan básicos como el agua, no estoy hablando de cosas muy excepcionales. Y claro, en todo esto pues consumimos mucha energía que se ha basado esencialmente en quemar los bosques del Carbonífero, que los estamos sacando ahora todo lo que se pudo acumular, todos los bosques que se acumularon durante millones de años, los estamos sacando en 100 años a la luz, en forma de CO2. Y esto ha hecho que en los últimos 100 y pico años aumente mucho la cantidad de CO2 que hay, y este aumento de CO2, todos ya no estamos hartos de oír que hay una correlación directa, como se ve en esta gráfica, entre el aumento de la temperatura del planeta y el aumento del CO2. Que uno va a Suiza y puede ver cómo han desaparecido 500 glaciares, o cómo ahora podemos hacer prácticamente turismo en febrero en el Ártico porque ya los barcos van a poder transitar y podremos ver osos polares, y es que quedan desde los barcos porque podremos ir hasta en febrero por el Ártico sin necesidad de rompehielos, o estamos expuestos a estas variaciones extremas de clima donde en el mismo año tenemos los récords de temperatura en verano y las nevadas históricas, ¿de acuerdo? Separados 6 meses. En nuestros hábitats que antes parecían que no eran tan extremos. Nos asolan los incendios en verano debido a las sequedades extremas en muchos sitios, pues California, Australia, España, Galicia, Grecia. Todo esto produce procesos de desertización que a su vez da lugar a problemas de migración, gente que necesita ir en busca de prosperidad, con lo cual tiene unos impactos sociales grandes. Y luego en los países más ricos, pues bueno, toda la cosa que acumulamos, una la va al espacio, a la atmósfera, perdón, y otra pues la echamos en nuestros ríos, mares, etcétera, y acabamos teniendo islas de plásticos que acaban siendo microplásticos, que algunos se convierten en nanoplásticos, y entonces nos lo podemos encontrar en un lenguado que luego degustamos. ¿De acuerdo? De hecho, del orden del 70% de la pesca que hay en el Mediterráneo pues tiene contaminación de nanoplásticos. Con lo cual, bueno, es una forma, no sé si es una venganza de la naturaleza, pero es una forma de decir, bueno, me echas plástico y yo te lo devuelvo. Entonces, yo me lo como, tú te lo comes. Claro, todo esto pues a la naturaleza no le sienta bien. Pues hay montones de informes, pues, paneles de las Naciones Unidas, donde te dicen, pues oye, ustedes están poniendo ya en los últimos 300 años millones de especies en extinción. ¿De acuerdo? Eso es una pérdida de patrimonio, iba a decir, patrimonio de la tierra, ¿no? Del mundo, de la naturaleza, que lo estamos poniendo como especie nosotros, pues al seleccionar unas pocas, al exterminar los dominios, y luego pues tiene esto cosas curiosas, pues hombre, las especies se defienden, no son idiotas. Es decir, pues tenemos especies que en un momento dado dicen, tú me agredes, me estás quitando el ecosistema, pues me busco otra especie a la que saltar. ¿Cuál es la especie más interesante en este momento sobre la superficie de la Tierra a la que saltar? El ser humano. Somos los que más somos y más nos movemos. Luego, si yo fuera un virus, para mí el objetivo no es mismo una especie en peligro de extinción. Y un pangolín, pues nada, yo pasaría de ser a irme a un pangolín. Hay que irse a un ser humano. ¿De acuerdo? Eso es uno de los problemas que tenemos por haber tocado las narices a los ecosistemas donde estas cosas estaban en un cierto equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho en cuenta al final los efectos secundarios en cadena que viene todo esto. Todo este bonito paisaje, pues mucha gente lo denomina el antropoceno en general, pues básicamente es una idea de que nos hemos convertido en una auténtica fuerza geológica. Es decir, el ser humano con su actividad puede deformar los paisajes y puede modificar el clima, pues además en un espacio de tiempo relativamente corto, lo que antes hacían algunos tipos de agentes geológicos, como unas fallas, además los movimientos tectónicos y tal, en millones y millones de años. Bueno, dicho esto, sobre el anterior dibujo que había del desarrollo del círculo virtuoso, pues hombre, hay que añadir algunos efectos secundarios que no habíamos tenido en cuenta. Es decir, esto del crecimiento demográfico sin control, la disminución de recursos, los problemas ambientales, el cambio climático y problemas sociales que van todos de la mano, ya no nos ponen enfrente de un modelo de tanto éxito. Esto se iba diciendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, más bien de los años 60,
informes como el del Club de Roma. Y luego esta mujer, pues Gro Harlem, pues una de las personas que han tenido más influencia en Gro Harlem Brundtland, que han tenido más influencia en el siglo pasado, pues bueno, pues le encargaron un informe, que es el informe sobre nuestro futuro en común, que aparece la palabra desarrollo sostenible, donde se empieza a vislumbrar de una forma no muy radical, también es verdad, pues que hay que darle un giro de timón al rumbo que estábamos llevando. Esto se lleva diciendo hace mucho tiempo, desde los años 80, ¿no? Pero sin embargo no ha habido unas políticas suficientemente duras, agresivas, para poder hacer ese cambio de timón en condiciones. Se han ido sucediendo pues, los objetivos del desarrollo del milenio, del 2000 al 2015, y ahora en el 2015 pues, se lanzan otros objetivos con la esperanza de cumplirlos, ¿no? Estos son como los planes estratégicos que se lanzan en las empresas y vamos a ver si esto se cumple. De hecho, para mí la Agenda 2030 es el plan estratégico de la humanidad. Se ha consensuado entre 160 y tantas naciones y han dicho, vamos a ver si lo hacemos. Aunque ya sabemos, hasta los que trabajamos en el CSIC, lo que pasa con los planes estratégicos. Bueno, pues se cumplen hasta donde se pueden, ¿no? Porque luego hay muchos imponderables o circunstancias. Y este plan estratégico de la humanidad pues tiene 17 objetivos que hay que cumplir. Y lo bueno es que la ciencia y la tecnología tienen impacto en muchos de ellos. Es decir, hay temas como el hambre, la salud, obviamente están vinculados al conocimiento que tenemos. Otros muchos están vinculados a decisiones políticas, pero también tienen en el fondo una componente técnica. Y claro, la nanotecnología no iba a ser menos, y ya lo veremos. ¿Se van a corregir a medio plazo los problemas? Es que sabemos que no, porque la cosa va a ir a más. ¿Por qué? Porque hay predicciones sobre cómo va a evolucionar la especie humana, el número de habitantes, que vamos a ser además más viejos. Se sabe que no van a disminuir las emisiones de CO2 en los próximos 30, 40 años, con lo cual pues sabemos que, haciendo una regla de 3, pues el CO2 va a seguir aumentando. Y obviamente vamos a tener la cadena esta va a seguir activada, ¿no? Entonces ha llegado un momento en el que tenemos que plantearnos claramente, pues bueno, cómo alcanzamos la sostenibilidad, pero de una forma más seria. Y ahí entra todos los conocimientos, la biotecnología, la informática, etcétera. Entonces, desde el modesto y diminuto sitio de espacio de la nanotecnología, pues ¿qué podemos hacer? Pues hay unas áreas en las que tenemos una capacidad de aplicación más que en otras. Por ejemplo, pues en producción y consumo responsables. Voy a empezar además citando una cosa en la que hay que tener cuidado. Estamos generando tantos nanomateriales, decenas de miles de toneladas, que están acumulándose en productos que algún día pueden acabar en vertederos. Esto es una consecuencia de la nanotecnología. Pues hombre, vamos a hacernoslo mirar. Ya no lo hemos hecho mirar, por lo menos en Europa, ¿de acuerdo? Sobre todo porque muchos productos nano pueden ser tóxicos, porque no pueden ser, digo pueden, porque no sabemos cuál es su efecto, sus dosis, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que regular, pues como cualquier otra cosa que puede ser, que tiene cierto riesgo. En Europa está más o menos bien. Invito a la gente que mire el Observatorio de Nanotecnología de la Unión Europea, donde viene una página entera dedicada a regulación y puede empaparse de toda la regulación que hay en muchos sectores, ¿no? O recomendaciones, desde riesgos laborales hasta medicina, cosmética, alimentación, manejo y comercialización de productos químicos, etcétera. Bueno, he empezado con lo malo para seguir con lo bueno. Luego, en el tema de hambre, dice, bueno, ¿cómo la nanotecnología tiene que ver con la alimentación? Bueno, de muchas maneras. Como he dicho, hay tanto que voy a seleccionar cosas que puedan ser más o menos llamativas. Primero, en conservación de alimentos. Hay muchos nanomateriales que son específicamente diseñados para mejorar las conservaciones de alimentos. Esto que nosotros no le damos importancia en países que tienen climas muy agresivos, ¿de acuerdo? O que no tienen acceso a refrigeración, etcétera, es muy importante. El tener materiales bactericidas, etcétera. Otro aspecto de la nanotecnología en alimentación es la posibilidad de poder introducir nuevo tipo de nutrientes en los alimentos de una manera controlada, pues a través de liposomas, por ejemplo, que permita la liberación de las sustancias adecuadas en el lugar adecuado del intestino. ¿De acuerdo? Esto ya se usa mucho. Pero esto permite también el optimizar ciertos productos químicos que se van a utilizar, no tomártelos a lo loco, sino poner las dosis más correctas, porque como se van a administrar en el sitio del intestino que son más eficaces, pues necesitaremos menos, por ejemplo. En el ámbito de la salud, pues decir que cuando conectamos medicina y nanotecnología se nos ha ocurrido el impresionante nombre de nanomedicina, ¿de acuerdo? No nos da mucho más la cabeza. Pero esto de la nanomedicina es muy interesante porque nos permite tener terapias, por ejemplo, basadas en nanopartículas, al ser muy pequeñas, ser capaces de unirse a una membrana celular de una célula que sea un tumor, una célula tumoral,
y si es una partícula magnética la podemos excitar con un campo magnético hasta que se caliente, podemos lograr que un tumor desaparezca vía cauterización, quemándolo. ¿De acuerdo? Estas son técnicas que ya se van ensayando una década y que seguramente, digo una década porque, fijémonos de nuevo, que los ensayos clínicos se necesitan, son muy largos, ¿no? Uno se hace con pacientes en estado terminal, etcétera. Pero esto está llegando ya, está en muchos hospitales, pero para ensayos clínicos. Y esto, pues, en breve será comercializado y, pues, mucha gente matará por esto. Pues, ¿de acuerdo? Luego tenemos, trayéndolo a tiempo más reciente, pues si uno va a la literatura científica y ve cuál es el papel de la nanotecnología en farmacia, podría mencionar muchos fármacos, que ya hay más de casi un centenar de fármacos que tienen origen en nanotecnología. Pero bueno, voy a mencionar un par de ellos que igual nos suenan. Esto de Moderna y Pfizer, ¿no? Que se basan en formulaciones de nanopartículas lipídicas, o sea, liposomas, para poder administrar, poder hacer de carrier de los ARNs, en este caso, al virus. Bueno, pues hombre, digo al virus, a las células. Pues hombre, pues es una aplicación que la tenemos todos muy en mente, ¿no? Entonces, es un fármaco pues bastante de los, digamos, que estamos utilizando. Ojalá vengan más, porque parece que no nos sobran. Y otra de las aplicaciones en medicina es en muchos nanomateriales, ¿de acuerdo? Pues que se puede utilizar para hacer implantes, etcétera. Pues a mí me ha gustado traer esto, que es una empresa participada por el CSIC, en la que se están haciendo mascarillas pues, con nanofibras. Entonces, vemos que es muy variado. Podemos tener desde implantes hasta mascarillas, pasando por fármacos, y las aplicaciones en el sector de medicina es muy importante. El tema de las vacunas y el estabilizarlas es muy importante también a altas temperaturas, como estamos viendo ahora, pero no solo para las vacunas, para otro tipo de fármacos en países donde además tienen difícil acceso a la refrigeración. Entonces es muy importante esa estabilización a través de nanoestructuras. En cuanto al agua, pues bueno, mencionaré algunos ejemplos. Por ejemplo, hace unos colegas del CSIRO, que es como el CSIC de Australia, pero en las antípodas, pues presentaron unos filtros basados en grafeno. El grafeno es un material bidimensional y si soy capaz de hacer un agujerito de tamaño controlado en el grafeno, pues tengo la membrana más estrecha del mundo y el agujero me permite pues seleccionar qué cosas pasan o no. Esto ya funciona en Australia y en España, que tampoco vamos mal, pues en el CSIC, por ejemplo, pues ha presentado hace un año, en este último año, pues en colaboración con una ONG y de una empresa canaria y un par de entidades en Etiopía, pues un sistema basado en zeolitas, estos materiales porosos que son capaces de depurar el agua. ¿De acuerdo? Entonces, esto además tiene el hecho acerca, digamos, la nanotecnología a países pobres, que también están mucho en el ámbito del desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Esto no puede ser solo para nosotros. Se supone que nadie se quede atrás, eso es lo que dicen los eslogans del desarrollo sostenible. Entonces, de la nanotecnología aplicada aquí, de acuerdo a este tipo de cosas, pues es bastante útil. En cuanto a la energía asequible y no contaminante, pues bueno, sencillamente recordaros que todos los que estéis ahora en casa tendréis un interruptor, ya nadie tiene, salvo en algún museo, bombillas incandescentes, entonces todos los LED son hijos de la nanotecnología, ahí queda eso, no voy a decir más, ¿de acuerdo? Ahí veis arriba lo que es un mapa de un planito de un esquema de un LED y enseguida aparecen capas de 10 nanómetros, 15 nanómetros, 2 nanómetros, ¿vale? Es decir, hay que tener técnicas de nanotecnología para poder hacer una bombilla de las que usamos ahora. Hace unos años presentaba la batería del grafeno del futuro, pero es que la batería del futuro pues ya ha llegado, entonces ya podemos encontrar las baterías de grafeno, ¿de acuerdo? Que se cargan 7 veces más rápido, pueden obtener 4 o 5 veces más carga, es lo ideal para poder alimentar nuestros móviles o para los vehículos. De hecho, esto se hace mucho pensando en los vehículos de automoción. El grafeno, ¿por qué grafeno? Porque es un material que conduce la electricidad que se las pela, es buenísimo conduciendo la electricidad, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, por ejemplo, un gran desarrollo en cosas como la fotosíntesis artificial. Es decir, sistemas que van a permitir mejorar con creces lo que hace la naturaleza. Es decir, hombre, eso queda un poco petulante decirlo, ¿no? Pero es verdad, estamos haciendo materiales que pueden tener hasta 10 veces más eficiencia en la conversión de la luz solar en materia orgánica. O en este caso, en la separación de oxígeno e hidrógeno para formar hidrógeno, y hasta ahí puedo leer porque la próxima charla va de esto, ¿de acuerdo? Va todo de hidrógeno y tecnologías del hidrógeno. En cuanto a industria, innovación e infraestructura, también decir una cosilla. Cuando uno va a la prensa y dice Samsung lanza su nuevo móvil, su no sé qué,
Claro, todos enseguida decimos, es que esto tiene una tecnología de 3 nanómetros. En realidad casi nadie tenemos ni idea de lo que hay dentro. Pero las dos grandes empresas que fabrican chips para transistores están ya fabricando los transistores en los 3 nanómetros. Esta transparencia me cuesta mucho ponerla porque cada 6 meses tengo que cambiarla, ¿de acuerdo? Es decir, entonces ahora, donde antes decía 7 nanómetros, 14 nanómetros, ahora tengo que decir 3 y 5 nanómetros. Estamos utilizando tecnologías de 7 nanómetros en nuestros móviles. ¿Y esto por qué es importante? Nuestros móviles o procesadores de cualquier cosa, porque toda la electrónica que es ubicua como la nanotecnología y transversal ya es nanoelectrónica. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? La nanotecnología no es algo que esté muy alejado de nuestras vidas. En temas de energía, pues tenemos cosas curiosas, como la posibilidad de tener materiales fotocrómicos que con voltajes dando una tecla puedo hacer o no transparente un vidrio, un cristal, de tal manera que puedo modular la entrada de luz en los edificios, además de poderme duchar sin que me vean, si quiero o no, o estar con cierta intimidad en una reunión, ¿de acuerdo? Es decir, que desde el punto de vista de la construcción, la infraestructura, tenemos cosas como esta, o pues cuando uno necesita ir a un retrete en un sitio donde no hay agua, por ejemplo, tenemos muchos nanomateriales que ya permiten que haya efectos bactericida sin necesidad de agua, ¿no? Eso ya existe en muchos urinarios, sobre todo los varones los conocemos en algunos restaurantes donde se desinfecta con luz ultravioleta, ¿no? Porque se hace un efecto de fotocatálisis, un efecto de fotocatalizador debido al dióxido de titanio, nanopartículas. Y ese mismo efecto lo encontramos pues, en cosas como edificios, porque las nanopartículas de dióxido de titanio, si se utilizan por toneladas, es porque se incluyen en cementos que permiten tener las ciudades, digamos que el material, además de estético, tenga también otra funcionalidad, que en este caso es destruir parte del óxido nitroso y de mantener más limpias las estructuras. Eso se logra gracias a los fotocatalizadores que se incluyen en muchos cementos. Con lo cual, bueno, como final, pues diré que pues he mencionado que estamos fabricando ya muchos nanomateriales, que hay algunos riesgos que están controlados, otros empiezan a conocer. El que algo sea arriesgado no significa que no se vaya a usar, eso es importante. Yo ahora me iré a ver a mi madre en mi coche y es muy arriesgado, pero hay unas normas, hay unas regulaciones, ¿de acuerdo? Entonces esto es interesante, es decir, el que haya riesgo no significa no utilizar, sino que hay que conocer el riesgo, valorarlo. Si es muy, muy arriesgado, pues no voy, es decir, no iría a ver a mi madre haciendo funambulismo de aquí de donde vivo yo en Tres Cantos a Madrid, 15 kilómetros sobre un cable, no, esto mejor que no. Entonces, vamos a poner esto sobre la mesa, no entrar en pánico, ni tampoco decir que la nanotecnología es maravillosa, es que va a tener los problemas que tiene cualquier desarrollo tecnológico, ¿de acuerdo? Lo único que hay que hacer es controlarlos y que esto no se nos vaya de las manos, que esto no sea una excusa también para seguir yendo a mal en cuanto al futuro del mundo y a nuestro daño en el planeta. Obviamente, todas las soluciones que podamos poner sobre la mesa de la ciencia son las que van a condicionar qué vamos a hacer en el futuro. Es decir, sin ciencia no hay futuro. Este eslogan estupendísimo que hay en la comunidad científica española es que es verdad, ¿de acuerdo? No hay otra alternativa. Podemos hacer sentadas, podemos otras cosas, pero al final el conocimiento que generemos, esto es muy importante. También es importantísimo qué podemos hacer los ciudadanos a nivel individual. Y me destaca que somos 8.000 millones de personas que algo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ya esto las propias Naciones Unidas no lo dicen. Hay una especie de guía de qué cosas se pueden hacer. Pues hay 170 pequeñas acciones que los ciudadanos podemos hacer para que el mundo sea, digamos, un poquito mejor, ¿no? Si las hiciéramos la mitad del planeta y solo la mitad de las veces, pues hombre, a lo mejor lográbamos muchas cosas, ¿no? Que ya las hacemos, reciclando, etcétera, pero hay otras muchas que leyendo este tipo de libros son bastante buenas de llevar a la práctica. Otra cosa que tenemos que hacer también es protestar, es decir, estar atentos, porque obviamente en los sitios donde nos dejan protestar, todo se ha dicho de paso, entonces en los sitios donde nos dejan protestar, pues hay que protestar, es decir, hay que estar vigilantes, porque al final lo que está en juego es nuestra casa, no tenemos otra, aquí no hay una segunda vivienda, ¿no? Entonces, esta segunda vivienda que no existe, pues solo tenemos esta. Entonces sí que es bueno saber qué es lo que se está ocurriendo, porque aquí estamos jugando pues, el futuro de las siguientes generaciones. Otra cosa que podemos hacer es saber elegir, porque quien dirige los destinos de un país es muy importante, como acabamos de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado 3 años fuera del Tratado de París, pues por el mareo de la pérdida de un presidente, ahora vuelven a entrar, han perdido seguramente 2 o 3 años. Entonces es muy importante saber
qué queremos y en función de lo que queremos saber qué podemos elegir, porque al fin y al cabo es una responsabilidad de los ciudadanos en los países que podemos votar, que son en los que podemos hablar. ¿De acuerdo? Entonces, estas son cosas que desde la ciudadanía sí podemos hacer, saber que la ciencia está detrás, pero que detrás hay muchas actividades que dependen de nosotros y otras que dependen de la política, fundamentalmente. Muchos de los temas de los que he hablado, desde el antropoceno, el grafeno, las maquinitas que usamos para ver átomos, están en esta estupenda colección de libros del CSIC que se llama la colección que sabemos de acuerdo, que ya hay 120 y tantos libros, o 130, ¿de acuerdo? Y aquí, pues eso, adelanto que seguramente en breve pues vendrá uno será un nanotecnología para el desarrollo sostenible, que seguramente pues vea la luz para junio o julio, pero que de alguna manera amplía lo que he contado en esta charla, aunque simplifica extremadamente todo lo que se hace en nanotecnología y sostenibilidad, porque es que hay muchísimo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Las gracias y espero haber estado en tiempo. Sí, fenomenal. Pedro, nada, ha sido una charla, ya lo anunciaba yo, ya sabía yo que iba a ser una charla deliciosa y que nos ibas a contar muchas cosas interesantes de nanotecnología, de nanociencia y de más cosas también. Bueno, surgen algunas preguntas, muchas las has contestado, ¿no? Relacionadas con los riesgos. Siempre parece que tenemos miedo porque siempre parece, bueno, esta cosa respiratoria, ¿no? Que la nanopartícula te va a llegar al pulmón y te va a contaminar, no sé, está todo el tema de asbestos, etcétera. Pero ¿hay realmente riesgos o son más miedos que riesgos reales? No, vamos a ver. Hay riesgos porque estamos, por ejemplo, los nanomateriales han sido incluidos en toda la legislación REACH o CLP de la Unión Europea para la comercialización y la manipulación como un producto químico más. ¿De acuerdo? Pongamos, hay mucha gente que no le gusta esto, pero pongamos que muchos nanomateriales son un producto químico más. Pues hombre, el amoníaco tiene sus riesgos. Todos tenemos una botella de amoníaco y de lejía y detergentes en nuestra casa. Y vivimos, eso es tener un riesgo. Si tenemos niños, lo alejamos. Sabemos que en función del contexto tenemos que adecuar las normas y los modos de acción. Entonces, como producto químico, que pueden ser muchos de los nanomateriales, pues van a tener sus riesgos. Hay muchos estudios que ponen en evidencia, sobre todo in vitro, que con ciertas acumulaciones podemos inducir hasta un daño genético. Pero también eso puede ocurrir con el amoníaco o otros productos químicos. Lo único que hay que saber es cuáles son las dosis, que eso es lo que no se conoce todavía bien, cuáles son las dosis a las que nos podemos exponer y cuáles son las dosis que tolera nuestro cuerpo para poder funcionar. Por ejemplo, cuando he mencionado antes el arsénico, he puesto el ejemplo de Bangladesh, pero podría haber puesto el ejemplo de Segovia, que también tienen contaminación por arsénico en sus acuíferos, y ahí la OMS te dice 50 miligramos por millón de no sé qué. Vale, ese es el límite, pero eso está establecido porque es el límite que se sabe que podemos tolerar acumulando arsénico a lo largo de nuestra vida y no nos va a producir daño. Con lo cual, con los nanomateriales pasará lo mismo. Habrá nanomateriales que no sean muy peligrosos y otros que lo serán, pero entonces tendrán una normativa específica o directamente se prohibirán. En este caso, lo que nos dice el sentido común y también la forma de trabajar en la Unión Europea es que actuemos con precaución, el principio de cautela. Y esto, en principio, en los laboratorios, yo creo que no conozco a ningún investigador que se inyecte nanotubos, ni haga burradas, ni comercialicen cosas. Y además hay sectores como el de la medicina, que es muy segura, porque es que todos los procedimientos en medicina son muy seguros, digan lo que digan algunos, y otros porque luego hay en los temas de cosmética y tal, ya se ha tenido más cuidado. Aquellos que tenían un impacto sobre nuestra piel, sobre nuestro intestino, que lo estamos utilizando ya. Entonces ahí, por ejemplo, hay que anunciar, no están autorizados todos los materiales, etcétera. Sí que hay una normativa potente ya. Muy bien, sí, se lleva trabajando mucho tiempo, es normal. Tenemos una pregunta de Andrés Alonso que dice, hace años en una charla del CSIC, la ponente, que creo saber quién es, que es nuestra actual presidenta, creo, porque tiene un libro dedicado al grafeno, a ver lo que digo. Decía eso, dice eso, que al hablar del grafeno nos dijo que para cada una de sus distintas aplicaciones, o para la mayoría al menos, se podían encontrar otros materiales que eran mejores que el grafeno. ¿Se utiliza no obstante, para muchas aplicaciones tecnológicas? Bueno, vamos a ver, el grafeno está en la adolescencia. Esto se descubrió en el 2004, premio Nobel 2010, llevamos 10 años. Yo me pregunto si la gente sabe cuando se descubrieron los transistores a los 10 años qué estaba pasando. Pues no había ni circuito integrado.
Y después de que hubiera circuito integrado, a los 10 años que había, no había ni ordenador portátil. Entonces, estamos todavía en esa infancia, ¿de acuerdo? Iba a decir ordenador portátil, no hay un ordenador de sobremesa, no hay un PC, triste PC. Entonces, ahora estamos en estos motivos, es decir, es un material que se sabe que va a tener mucha utilidad, se produce en masa porque hay dos tipos de nanotecnología, como hemos visto. Hay una nanotecnología muy sofisticada, que es la que nos encontramos en un procesador, chévere, ahí metidito, todos empaquetados, bien conectados, con unas estructuras perfectamente alineadas. Y luego tenemos la nanotecnología a granel, que es la que yo puedo comprar en Alibaba. Grafeno al por mayor y tal. Mucho grafeno al por mayor que no necesita tener, que no nos preocupamos porque tenga defectos, esté bien hecho, bien cortado, ¿no? Ya se está utilizando. Se mezcla en pinturas, se mezcla en montones de barnices, etcétera. Entonces, ya hay mucha nanotecnología que se está incorporando en productos textiles y tal, de una manera que la gente no lo sabe, ¿no? Es decir, ¿por qué se hace? Porque es un material que, por ejemplo, como conduce la electricidad, yo puedo hacer que una seda que no conduce la electricidad, le pongo grafeno y conduzca la electricidad. Entonces tengo la dualidad de un material resistente que ya sé hilar y además conduce la electricidad. Entonces, ese tipo de cosas ya se está utilizando. Ahora, el procesador de grafeno, que es lo que la gente querría oír, que ya hay un ordenador de grafeno, pues esto va a tardar en llegar, como de nanotubos de carbono. Sin embargo, por ejemplo, ya hay procesadores experimentales de nanotubos de carbono que tienen una gran ventaja. La gran ventaja, y por lo que las empresas se vuelcan en ello, es que el grafeno, el caso del grafeno, es que consumiendo mucho menos puede funcionar a 100 o 200 veces o 300 veces más frecuencia. Esto quiere decir que un teléfono móvil de dentro de 30 años que tuviera procesador de grafeno haría 300 veces más cosas. Pues claro, esto lo que significa no sé es que nuestros nietos se reirán, los nietos de mis hijos se reirán de sus abuelos a mis hijos. Es decir, no sabemos hacia dónde puede ir esto, porque además tampoco sabemos con estos dispositivos cómo va a cambiar la sociedad, que eso es una cosa que es muy difícil para un científico también decir algo. Pues eso me lleva a otra pregunta, que es si esto tiene límites, si tú vislumbras que la nanotecnología tiene ahí ¿a dónde no va a llegar? ¿Dónde crees que no llegará? ¿O llegará a todas partes? La nanotecnología por debajo tiene un límite, que es el tamaño del átomo, que es el mismo que tiene la naturaleza que está en nuestro entorno, por cierto. O sea, la naturaleza ha hecho cosas muy variadas, pues sí, cientos de millones de especies. O sea, nosotros podemos hacer también lo mismo, pero más focalizado y en nuestros intereses para hacer ciertas cosas. Es decir, que ahora lo que hacemos es con las reglas, la naturaleza es muy complicada, lo que la naturaleza nos dice es que con unas reglas básicas, que no son tan sencillas, de la mecánica cuántica y conociendo las interacciones entre los objetos, podemos crecer cosas tan increíbles como un ser vivo, que al final nos deja de ser una unión jerarquizada y sincronizada, bien sincronizada de nanoobjetos, ¿no? Pues nosotros podemos hacer cosas parecidas para distintos ámbitos, ¿no? Hay gente que esto no le gusta, por ejemplo, hay gente que dice, ¿y si hacemos algún día nanorobots que sean capaces de empezar a ensamblar y ser fabricador, se nos irán las cosas de las manos? Y yo digo, hombre, es que como lo tenemos todo bajo control, ahora ya no se nos han ido, ¿no? O sea, pues hombre, ahora se nos ha ido un poquito algunas cosas. Entonces, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Eso sí, yo pido que la sociedad sea muy cómplice de los desarrollos científicos, lo cual implica tener una cierta cultura científica sobre lo que hacemos en los laboratorios, para que nos echen un ojo, nosotros tenernos que explicar y esas cosas comentarlas. Es decir, y que se den cuenta de que hay muchísimo avance de forma exponencial y nuestro cerebro solo asimila las cosas casi linealmente o a saltos, con lo cual es muy difícil estar al día, ¿no? Hay pues tareas como las que hace el museo, aquí viene aparte de peloteo, pues es estupendo, o sea, tener museos donde la centralicen o actividades como las que hace el CSIC de poder acercar a la gente a los ciudadanos, pero necesitamos ciudadanos también mucho más activos, que estén preocupados por estos, necesitamos forofos STEM, ¿no? Que llamo yo. O sea, gente que sea no vocacional STEM, no va a ser científico, pero que sientan una querencia por la ciencia para estar informada de lo que les viene encima, ¿no? Su mundo, cómo va a cambiar. Efectivamente, sí, yo aquí voy a hacer también un poco de llamamiento a la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pongo un ejemplo que me parece triste, ¿no? Si en la campaña está por el 2% de A3 Media, que ve muchísima gente, ahí está todos los días, pues desde septiembre aquí
tienen alrededor de 1 millón de firmas. Si pensamos en la población española de 47 millones, quitamos niños, gente mayor, etcétera, podemos estar alrededor de unos 20 millones. Y que haya firmado 1 millón solo, pues te da un poco la medida, ¿no?, del interés, y que no es poco, 1 millón, pero si haces las ratios se queda un poco corto. Bueno, sí. Bueno, también me gustaría un poco en plan autocrítica, como digo yo, es decir, nos gusta, estas cosas las hacemos con mucha voluntad, pero es verdad que nos falta algo todavía, pues por ejemplo, las propias colecciones de ¿Qué sabemos de?, ¿no?, del CSIC, pues siendo unos libros, una colección que yo creo que es espectacular, pues hombre, si se hacen tiradas de 5.000 y 10.000 y no acaban de venderse en algunos casos todos, también uno da la idea de que dices, bueno, en un país de 40 millones de personas no se pueden colocar 10.000 libros al mes. Claro. Pues dices, madre, o sea, bueno, es verdad que hay muchos libros, hay mucho bombardeo, la gente joven ya funciona por otros canales que no son los libros, que eso es una cosa también que hay que hacernosla mirar dentro del CSIC, pero en principio, pues o sea, para mí es importantísimo que al final nosotros, que sean cómplices la sociedad del mundo de la ciencia. Y eso porque nos estamos jugando mucho, o sea, en ese sentido. Es verdad. Bueno, tenemos más preguntas. Mira, Carmen Perdices de Madrid dice que si hay algún avance en relación a la adaptación al cambio climático. Hombre, claro que hay avances continuos. Lo que pasa es que hay de dos tipos. Es decir, nosotros también vivimos en una sociedad que estamos, aunque parezca mentira, pues mucho más avanzada que en otros sitios. Entonces, cuando miremos los avances son muy diferentes, ¿no? Y luego todo esto es muy relativo. O sea, uno se va a Segovia, por ejemplo, pues allí en un pueblo no se recicla. Y en Madrid sí. Hay otras ciudades que se recicla mucho. Entonces, a lo mejor para nosotros estamos esperando una cosa muy, muy ambiciosa, cuando en realidad lo que deberíamos lograr es que toda la humanidad reciclara como primer paso. Pero eso ya lo hemos logrado nosotros. Lo que pasa es que no lo han logrado otros. Entonces, hay muchos pasos que dar que para nosotros son evidentes y no nos van a suponer un gran esfuerzo, pero sí es un gran esfuerzo para otra gente. Y hay que ayudarles a hacer eso, ¿no? Es como el tema de tratar el agua. Para lo que nosotros es evidente tener un grifo que haces así, plop, y salen litros de agua con los que guisar y ducharnos. Hay 1.000 millones de personas que no tienen un grifo. Entonces, cuando hacemos desarrollo sostenible, hay que pensar en esto. ¿Nosotros tenemos que avanzar? Pues claro, y hay cosas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, hay cosas muy tontas que son legales, como poner un certificado energético obligatorio para la compra-venta de viviendas. Algo tan sencillo como eso haría que solo se pudieran beneficiar a lo mejor de unas disminuciones de grabaciones fiscales la gente que comercializa viviendas de tipo A o que mejora sus viviendas a tipo A. Y esto pues tiene una factura al final en la energía, en el bolsillo de cada uno y en el CO2 que emitimos. Entonces hay muchas cosas que no dependen tanto de una actividad personal o de unas grandes cosas, sino muchas veces son pequeños cambios legislativos que se pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que hacer más desde el ámbito del cambio legislativo que casi tecnológico, porque la tecnología está ahí. Lo que pasa es que para poderla aplicar en masa se necesita, pues a lo mejor hacer cosas que a veces son impopulares, ¿no? Pues yo recuerdo lo que supuso en Madrid hace unos años con Juan Barranco poner un carril bus en la calle de Serrano, que prácticamente le costó a su partido las elecciones municipales, y lo que supone en otro caso poner una almendra central en algunas ciudades porque nos quita movilidad, ¿no? Entonces, este tipo de medidas que son políticas pueden hacer mucho y luego, pues a cambio, pues podemos ir introduciendo coche eléctrico, que lo va a haber y cada vez más, otro tipo de movilidad, que el coche eléctrico será, que tiene nano, pues tiene la batería, va a tener componente nano, el tema de los polímeros. Entonces, está escondido, mucha componente nano está escondida en distintos aspectos de un coche eléctrico, por ejemplo. Sí, muy bien. Pues tenemos otra pregunta de Mercedes González, que te da además dice, muchas gracias por tu exposición tan clara y cercana. Y dice que si puedes hablarnos algo has dicho ya, del peligro de los trabajadores en fabricación de productos con nanomateriales y qué supondría el reciclado y desechos de la nanotecnología, la parte de cuando ya no sirve, ¿no? La economía circular. Pues hay dos aspectos. Primero, en la primera línea de fuego, si esto fuera una batalla, que no lo es, pero están los investigadores. Los investigadores que sintetizan nanomateriales son los primeros que de vez en cuando se encuentran con un nanomaterial ante sus ojos y narices, ¿no? Pero es verdad que en los sistemas públicos tenemos
unos señores de prevención que nos dan bastante la lata y si no lo tenemos asumido, nos lo hacen asumir y vivimos en un entorno ciertamente seguro. Hay campanas extractoras, hay guantes, hay gafas y eso intentamos traducir, comunicar a las siguientes generaciones de científicos, ¿no? La seguridad. Pero cuando luego se traen toneladas de nanopartículas de China y se meten en una cementera, yo sí que dudo que muchas veces el trabajador que está expuesto con la pala, echando paladas de cemento en una mezcla que lleva nanopartículas, muchas veces ni siquiera sepa lo que está mezclando, ¿no? Entonces, en muchos puestos de trabajo, en sectores como el textil, automoción y construcción, es donde puede haber de entrada el mayor riesgo ahora presente en la manipulación de nanomateriales. Cosa que hay unas normativas, bueno, no es una normativa de obligado cumplimiento, pero hay muchas recomendaciones de cosas a hacer y se pueden hacer. Pero claro, eso implica una inversión por parte de los empresarios. Los sindicatos ahí yo creo que tienen bastante información y hacen jornadas comunicativas, etcétera, ¿no? Pero luego viene lo que va a ocurrir a medio o largo plazo. Vale, yo tengo un hormigón, un edificio estupendísimo que tiene nanopartículas, pero luego llego con mi excavadora o con mi aparato, lo que sea, mi demoledora, y lo derrumbo. Y eso aparece en un sitio que es el vertedero. Bueno, y todos estos nanomateriales, cuando van a un vertedero, ¿qué pasa? Pues ese fin de ciclo de los nanomateriales, pues todavía no está llegando. Entonces, todavía no es un problema masivo, pero si se empiezan a utilizar masivamente, lo va a ser. Con lo cual, yo estoy seguro que ciertos nanomateriales que se acabe viendo que son inocuos, pues acabará pasando algo como ocurre con las baterías de litio o pasó en su momento con otras baterías, pues tengan un tratamiento específico, que como será costoso, habrá que repercutir de alguna manera en impuestos o en el precio del producto, que es una cosa que no acabamos de asumir, ¿no? Que el hecho de que yo respire un gas contaminado, por ejemplo, pues a lo mejor debería alguien plantear que por qué yo tengo que respirar un gas contaminado y a lo mejor el que contamina tendría que pagar más, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que tienen que entrar en el juego. Pero estoy seguro que a medio y largo plazo sí que habrá ciertos nanomateriales, no todos, que a lo mejor se pueden utilizar en un frigorífico como unas nanopartículas de plata, pero que ahora en vez de tirar el frigorífico al punto limpio tal cual, pues igual te obliguen a quitar el depósito de nanopartículas de plata y tener un procesado diferente. Sí, eso va a ocurrir. Irá mucho con eso, con el tema de economía circular. Tenemos una pregunta muy interesante de Carmen Navarro Ramírez, que dice que es profesora de ciencias en secundaria. Te dice que es una delicia y un lujo volver a escucharte una vez más. Y la pregunta es que ¿cómo podrían introducirse buenas prácticas docentes en secundaria para fomentar el conocimiento de la nanotecnología? Buenas prácticas docentes. Bueno, la primera es asistir a un supercurso que organizo yo. No, pero que sí, es verdad. Es verdad que desde el CSIC ofertamos un curso de nanociencia y nanotecnología y de otros cursos que son igual de interesantes, pero claro, llegamos a 30 profesores, 40 cada año. Eso significa que a lo mejor llegamos a 300 profesores. Hombre, en una comunidad educativa de 60.000 significa que cuando... Vamos, yo no necesitaría vivir varias vidas para poder hacer este tipo de divulgación. Entonces, esto tiene que al final ser un compromiso también en este caso, de los gobernantes, la gente que lleva las consejerías, que introduzca la nanotecnología, no digo como una asignatura, no tiene sentido seguramente, pero sí que estos contenidos aparezcan de alguna manera reflejados en cosas como materiales que ya hay, como una estupenda unidad didáctica que tiene la FECIT, ¿de acuerdo? Que ya la hizo en su momento, que además no se queda vieja en general porque se pueden utilizar, ¿no? O sea, nos siguen contando lo de los planetas de hace muchos años y no lo creemos. Pues la nanotecnología es una componente que es un poco estática y aparte de nuestros cursos, pues tenemos otros materiales. Hay mucho, pero es verdad que yo también entiendo que es muy difícil insertarnos en el sistema educativo porque un profesor hoy por hoy, con los informes, las clases, las mascarillas, es muy difícil, los temarios, etcétera, es imposible. Introducir nuevos conceptos de ciencia, no solo en nanotecnología, sino de otros ámbitos, implica un replanteamiento del sistema educativo, sobre todo para empezar a hacerlo más experimental. Pero eso no se atreve nadie en nuestro país a hacerlo. Se cambian muchas leyes sin cambiar la esencia. Y es que las ciencias se tienen que enseñar de otra manera. Con las manos. Con las manos, tocando. Que es mucho de lo que se hace ya en los museos de alguna manera, pero eso no todos los ciudadanos tienen acceso a un museo cercano de ciencia, ¿no? Y eso hay que incluirlo más en un aula, que claro, el aula pues se convierte en una especie de laboratorio, es más costoso, es más caro, el ratio tiene que ser menor, pero claro, es que ese es el modelo de Finlandia. Claro. Claro, es que la rueda ya está descubierta.
hay que ir a otros modelos que implican una mayor inversión. Y aquí estamos en esto de la inversión en educación, pues nos cuesta todavía. Efectivamente. Bueno, tenemos dos, yo creo que estamos llegando ya, son la 1:10, pues quizá con estas dos u otra podamos terminar. Y es una que nos preguntan que si, Nina Campos dice que si con la tecnología se pueden hacer materiales muy resistentes a prácticamente todo. Hombre, a todo no. O sea, a un meteorito de 50.000 toneladas que cae a 50.000 kilómetros por hora, pues seguramente no. O a temperaturas elevadísimas, ¿no? Es decir, una temperatura de 1 millón. Aunque yo hiciera un satélite con nanomateriales, lo acerco a cierta distancia del Sol y acaba fundido seguro, ¿no? Ahora, para los esfuerzos que hay que hacer en aplicaciones convencionales sobre la superficie de la Tierra, los humanos, pongamos puentes, pongamos tal... Sí, la nanotecnología nos va a permitir hacer edificios que de hecho ya nos lo hacen, porque muchos de los polímeros y de los materiales de los cementos que se utilizan en las torres, en la torre más alta del mundo, ¿no? Ahí en Dubái, pues tienen nanomateriales, pero es porque los cementos son especiales, si no, no podría hacerse una torre tan alta, ¿no? Entonces, se hacen materiales que no importa solo que sean resistentes, sino que también sean flexibles. Por ejemplo, eso el grafeno nos puede ayudar, los nanotubos, porque son ligeros y mezclando nanotubos o grafeno con cementos los aligeramos a la vez que le dotamos de propiedades, pues elasticidad, por ejemplo, plasticidad. Entonces, eso sí. Ahora, también hay nanomateriales, por ejemplo, hay un problema ahora en la energía de fusión de saber muy cerquita donde se produzca la fusión nuclear, en un reactor como ITER, ahí no vive nada. O sea, es imposible. Estos millones de grados no se puede. Pero, hombre, a cierta distancia ya tienes que tener un intercambiador de calor donde luego esté el agua para mover las turbinas o lo que sea. Y esos materiales son muy especiales. Necesitan resistir miles de grados, ¿no? Materiales cerámicos. Y los materiales cerámicos se pueden reforzar, se pueden mejorar con nanoestructuras. Entonces, no podemos llegar a los 100.000 grados, pero sí aguantar a lo mejor donde una cosa ahora aguanta 3.000, que aguante 3.500, entonces la podemos poner más cerca de donde se produzca la fusión. Pero esos son los grados, los rangos en los que nos movemos, ¿no? Los varios miles de grados, etcétera. Tensiones razonables, pero no mucho más. Muy bien, esto contestaba a la pregunta de Álvaro, que dice que es estudiante de primaria, y está aquí y es interesado en la ciencia, en especial en la nanotecnología, que preguntaba si había posibilidad de crear algún tipo de material indestructible. Pues yo creo que también la pregunta de Álvaro queda contestada. Y ya para terminar, solo una, que es que nos digas cómo está España en relación a los desarrollos mundiales, bueno, China sabemos que va como va, pero ¿cuál es la salud de la nanotecnología en España? Pues hay, bueno, esto pues como todo, voy a ver medio lleno y medio vacía, ¿no? Es decir, pues somos un país que en ciencia en general, pues somos la 12ª, 13ª, la 10ª potencia del mundo en cualquier campo científico. En algunos hasta los 8º, los sextos. Es decir, que bueno, que para lo que tenemos, para la inversión per cápita que se hace en el país en ciencia o sobre el Producto Interior Bruto, pues estamos muy bien. De hecho, muchos nos deberían subcontratar la ciencia a nosotros, porque les estoy diciendo muchos resultados muy baratos. Yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, es decir, Alemania y España per cápita producen el mismo número de artículos científicos en nanociencia y nanotecnología y en casi cualquier ámbito. Si me voy a las patentes, ya bajo un factor 10. Es decir, ya por cada millón de personas alemanas hay 10 patentes más que en el caso español. Casi todas hechas por empresas, cosa que en el caso español encima las hacemos en el CSIC, lo cual está muy bien, pero es un mal síntoma. Entonces, ¿qué nos falta? Pues nos falta, yo creo que tener un tejido industrial más potente que tire de la ciencia, o sea, tener líderes tecnológicos. En España, salvo empresas tipo Zara o Santander, en sectores que a lo mejor no son de gran inversión tecnológica, salvo el software o alguna maquinaria que compran, pues no tenemos liderazgo en empresas de telecomunicación, en farmacia, etcétera, que puedan invertir 1.000, 2.000 millones de euros y atraparían a mucha ciencia que se hacen nuestros, bueno, estoy seguro, que atraparían a muchos doctores y harían efecto tractor de mucha ciencia que se hace en las instituciones públicas, que en muchos casos como el CSIC, como bien sabes, pues vamos a ferias internacionales a intentar colocar allí donde podemos nuestras patentes. Efectivamente. Tenemos muchas patentes. Es la entidad que más patenta en España, pública y privada en nanotecnología, y al final, pues como no tenemos un mercado interno, pues vamos fuera, ¿no? Pues mejor que la use un japonés
en algo que luego nos venda, por cierto, a nosotros, un poco tonto, pero bueno, es lo que hay, y generar algo de recursos que sirva para algo. Pero faltan este tipo de grandes empresas que, si bien no las tenemos, lo normal es que tuviéramos que pensar en una estrategia de país para que las tengamos en 1, 2 o 3 décadas, porque una empresa tipo Siemens o BASF o tal no se genera en una generación, no sale. Eso tienes un impulso continuado a la ciencia, que en España esto de impulso nos cuesta, y que se ha continuado ya ni te digo. O sea, se nos gusta mucho el ida y vuelta, ¿no? Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Este tipo de paso doble nos gusta más a nosotros que el esfuerzo hacia adelante continuado. Así es. Bueno, Pedro, pues hemos llegado al tiempo, y pues darte las gracias por esta charla tan interesante y tan sugestiva, y nada, agradecer al museo. Ahora voy a dar la palabra a Rosa y a todos los que nos han estado viendo por Facebook Live del museo, que seguro que les ha interesado muchísimo la charla. Muchas gracias, Pedro. Rosa, te paso la palabra. Sí, muy bien, muchas gracias. Nada, quisiera agradeceros a todos los que nos habéis acompañado en esta mañana de domingo. Muchísimas gracias, Marina, por guiarnos por la sesión, y, por supuesto, a Pedro por su charla, que ha sido maravillosa, como no podía ser de otra forma, porque ya nos conocemos, y ha sido estupenda. Me gustaría invitar a todos nuestros seguidores a conocer el museo y a conocer las colecciones expuestas, y especialmente por el tema de hoy, lo ha mencionado Pedro además a lo largo de su presentación, que tenemos, recientemente exponemos ese microscopio electrónico de efecto túnel, que es uno de esos primeros prototipos que llegaron a España, lo ha mencionado Pedro, y bueno, pues está en la sede de Alcobendas, en nuestra exposición permanente, y bueno, pues es un objeto muy singular y maravilloso, y bueno, merece la pena venir a verlo y compararlo con el resto de objetos que hay alrededor del mismo, que son esos microscopios simples del siglo XVI, XVII, XVIII, en fin. Es una sala, es un pequeño rincón del museo que bueno, ahora con esta gran cesión que nos ha hecho la Universidad Autónoma de Madrid de este microscopio, pues ha ganado muchísimo, y es muy interesante, y os animo a venir a verlo. Por mi parte, nada más, solamente me queda recordaros que la próxima sesión del ciclo, también a este mismo formato digital, tendrá lugar ya a la vuelta de Semana Santa, el 11 de abril, si no me equivoco, a las 12, y bueno, pues contaremos con la participación de Miguel Antonio Peña, y bueno, que impartirá esa charla sobre el hidrógeno, última frontera, como también un poco ha comentado Pedro. Nada más por mi parte, muchísimas gracias a todos, que bueno, pues gracias por acompañarnos, y que tengáis una buena tarde de domingo, y hasta la próxima. Gracias.